En este curso que estamos trabajando la noción de gubernamentalidad, referenciamos a cosas muy específicas. La noción en sí tiene que ver con los trabajos realizados, sobre todo después del 77, con Michel Foucault, 77-78 específicamente. Hay un curso, un seminario que se llama Seguridad, Territorio y Población. Hay una publicación también de Fundación de Cultura específica sobre el texto. Es un texto muy amplio, pero sobre todo es un texto que genera un quiebre, una ruptura en los procesos de pensamiento. Digamos, si pensáramos en Foucault, hay una pregunta que él se realiza, que es una pregunta clave para destrabar, pero sin embargo es la gran tranca durante un periodo largo. No nos interesa acá hablar de Foucault en sí, pero sí nos interesa hablar del problema, ¿no? De la capacidad que tengamos de pensar preguntas que se constituyan en interrogantes y que tengan una dificultad de respuesta. ¿Para qué? Para que abran un campo de ir generando problemas donde, en nuestro caso, de aprendizajes, de saberes en la formación universitaria. La pregunta de Foucault era cómo pasar más allá o cómo saltar el muro, el límite del poder, ¿no? Casi todo el trabajo circula en relación a las prácticas y al poder, y ese poder, lo que logra esa conceptualización de poder, a lo sumo, es generar la resistencia a ese poder. Pero esa resistencia es una resistencia pasiva, inactiva, expectante del propio poder. O sea, la resistencia del poder está diseñada por el poder. La resistencia al poder justifica el poder. Donde en la resistencia estaría lo creativo, lo iniciático, lo novedoso, la posibilidad de generar, de crear, de producir, pero queda trabada y delimitada por la propia noción de poder. Es ahí, en el 77-78, que hay una apertura, y la apertura o la clave de ese proceso, que lo podríamos resumir en saber, poder, y viene esa muralla, ese pasaje es la subjetividad. Nosotros trabajamos en un curso que se llama Historia de la Psicología, y la clave justamente está en entender, en proporcionar una perspectiva para pensar la producción de subjetividad. La producción de subjetividad aparece como la clave, ¿no? Entonces, por eso tomamos este camino de reflexión. Entonces, el poder pasar el muro y trabajar sobre la subjetividad, yo les diría que podemos pensar toda la excusa de un curso de estas características. ¿Qué trabaja? La historia de la psicología. Y ahora vamos a ver, capaz, si bien en otras clases se va a entender, vamos a ver qué tiene que ver esto de la historia de la psicología con lo que estoy diciendo, pasar el muro, saltar el límite e ingresar a la subjetividad. Lo que hoy vamos a trabajar a partir del 77, 78, entonces tomando ese quiebre con el Seminario de Seguridad, Territorio y Población de Michel Foucault, es la idea de gubernamentalidad, o la idea del gobierno, o cómo el Estado se gubernamentalizó, cómo el Estado ingresó en una serie de procedimientos, cálculos, normativas, reglamentaciones, administraciones, gestiones, cómo empezó a devenir en un gobierno de Estado. Otra clave, junto con la noción de subjetividad, acá voy a utilizar el término noción porque nos permite pensar cierta vaguedad, que el concepto es más restrictivo, ¿no? El concepto es importante, sin lugar a duda, pero acá, como voy a estar viajando, moviéndome, voy a preferir hablar de nociones, porque los límites son más difusos y me permite cierta plasticidad y moverme, ¿no? Entonces, otra noción muy importante para trabajar la idea de gubernamentalidad, que trabajamos en este curso de Historia de la Psicología, es la idea del deseo. Entonces ahí empieza a haber una conexión, ¿no? Los griegos, y ahora vuelvo a esto, de alguna manera contraponiéndose a una tecnología, que ahora vamos a hablar, que es el pastoreo, hablan del tejido, de la urdiembre, del tejedor, ¿no?
la política como aquella posibilidad de conexiones, que son las conexiones con las personas, con las opiniones, con el ejercicio de la democracia, ¿no? El componer las diferencias, armar la trama en ese sentido, ¿no? Como si fuera una tela que miramos a través de ella y está tramada, ¿no? Y ahí forman la sociedad. Entonces, esta trama estaría opuesta al pastoreo, que ahora vamos a hablar de ello brevemente. Entonces, estábamos en que otra noción bastante importante es la noción del deseo. Y la noción del deseo se trama, ¿no? Como una especie de política griega, se trama justamente con la producción de subjetividad, ¿no? Hasta ahora tenemos gubernamentalidad, que venimos de saltar la valla del poder, saber poder, saltamos subjetividad y acá ubicamos pensar la gubernamentalidad. Y esta gubernamentalidad le agregamos la noción de deseo, que se conecta con subjetividad. Hasta ahora tenemos esas cosas ahí que están flotando. La preocupación, particularmente en Foucault, vinculada a la gubernamentalidad, es entender algunos procedimientos que tienen que ver con saberes, que tienen que ver con tecnología, que tienen que ver con gestiones de procesos vitales. Este autor ubica una trama gruesa histórica, una perspectiva histórica, en lo que él estudia ciertas tecnologías, ¿no? Ciertas formas de hacer, ciertas formas de aplicación inherentes, propias, efectivas, materiales, que acaecen. No una discusión, no una generación polémica solamente de ideas donde iguales se establecen en una discusión de cuerpo de ideas, de sus propias verdades, esta es mi verdad, esta es otra verdad, sino que lo que establece es, de alguna manera desciende, si quieren, en este esquema de arriba abajo, desciende al nivel de las prácticas. ¿Qué sucede efectivamente? Y ahí, en los sucesos efectivos, descubre las prácticas, o crea las prácticas, o señala las prácticas. Y estas prácticas, a partir de este relato, estas prácticas, él las engloba en lo que es un periodo o unas prácticas de soberanía, unas prácticas disciplinares y unas prácticas posteriores que tienen que ver con la biopolítica y con el proceso de gubernamentalidad. En un inicio nosotros entendemos, cuando hablamos de esto, como una secuencialidad en el tiempo, ¿no? De alguna manera una cierta cronología en el tiempo, que es justamente una noción de tiempo que cuestionamos, que criticamos. Pero en esta secuencialidad, como esquema descriptivo, encontramos en la soberanía, básicamente, encontramos un ejercicio vinculado con la muerte. Es decir, la negatividad predomina. Sobre la muerte está lo que define el período. ¿Por qué? Porque el cuerpo del rey es la ley. La sola presencia del soberano define la ley. Digamos, la ley es cambiante. La ley significa aquello que define en el acto el soberano, ¿no? El cuerpo del rey es la ley. Se roba, se le aplica una especie de ley del talión, se le corta los dedos, ¿no? Se le corta uno o todos. Es denunciada a través de un ministro de Cultura que llega al soberano, una mujer porque estuvo con otro hombre y es su pareja la denuncia, será apresada en una torre 1 mes o 3 años. El cuerpo del rey, lo que el rey decide, lo que el rey piensa, es la ley. Es una ley negativa, circunscrita al rey, que tiene una vinculación con los dioses, y sobre todo a los procesos comportamentales, conductuales, que ese rey decida. Entonces Foucault define, ese es el poder de la espada, ¿no? Es decir, el poder está asignado por el cuerpo del rey y por la espada del rey.
la espada que cae, la espada que corta, la espada que da muerte o, en su defecto, como inacción, da vida. O sea, la vida es un resto de la muerte, ¿no? Está centrada, digamos, la positividad de la acción, de la soberanía, de aquel que es dueño de la tierra, del aire, de los animales, de la fauna y la flora y de las personas y de las relaciones de las personas. El cuerpo del soberano con su presencia es la negatividad que permite como un resto la vida. No baja la espada y corta, no sanciona, no castiga, ¿no? Al no hacer eso, permite vivir. Entonces, sería matar o dejar vivir. Sería como digamos, la línea central de este periodo histórico, que coincide con periodos anteriores al medioevo y con el medioevo. De hecho, si pudiéramos ubicar en cierta historia universal con el Renacimiento y hacia la modernidad, empieza a aparecer el predominio de otras tecnologías. Pero ¿qué sucede realmente? La soberanía no desaparece totalmente. Lo que empieza a suceder es que empieza a caer en su dominio, en su preeminencia. Pero hay tecnologías soberanas que sobreviven, que se prolongan en el tiempo y empiezan a conectarse con los procesos de disciplinamiento. Los procesos de disciplinamiento básicamente tienen que ver con el saber, ¿no? Hay un foco central en el saber y en el ejercicio de construir en los cuerpos ciertas modalidades, cierto orden, cierta educación de los cuerpos. Si empieza a aparecer cierta normatización, cierta reglamentación, un tipo de ordenamiento. Cuando digo un tipo de ordenamiento, es un tipo de ordenamiento y no es, quiero decir, un tipo de ordenamiento como el único ordenamiento. Empieza a haber un dominio de algún ordenamiento único o dominante, vinculado al saber, vinculado al disciplinamiento y vinculado a lo que son los inicios del saber científico. Un inicio de un saber científico que tiene que ver con la clasificación. Los saberes estaban dispersos. El campesino sabía cultivar o cuidar sus ovejas, sus vacas, lo sabía hacer, pero ese saber no estaba centralizado, ordenado y sistematizado. Hay una extracción de los saberes múltiples que se organizan en una universalización del saber adecuado, a partir de lo que nosotros conoceremos como el enciclopedismo. Una gran enciclopedia, como un libro gordo de Petete, donde están los saberes avalados, respetados, necesitados, que luego devendrán en el único saber que hay que repetir. Este proceso de disciplinamiento de los cuerpos, de las conductas, vinculados a la higiene, por ejemplo, vinculados al orden, tendrán que ver una expresión en el conocimiento que es el proceso del disciplinamiento de las ciencias, ¿no? Empieza a haber una serie de ordenamiento de lo que sabe cada ciencia y no relación a la otra. Hay una lectura, por ejemplo, de la naturaleza y la máxima es la naturaleza tiene un lenguaje matemático y los hombres y las mujeres tienen dificultad de leerlo. Entonces, a través de la matemática se hará una lectura de la naturaleza. Y la matemática es lo más antinatural que existe, es una creación. Pero sin embargo, empieza a naturalizarse la matemática como aquello que intermedia y nos permite leer lo natural. Es el imperio del saber disciplinarizado en los cuerpos. Un elemento clave de la disciplina tiene que ver, digamos, con un esquema que nos permita entender, se desarrolla en espacios cerrados. Imaginemos cuartos con 4 paredes. Se desarrolla en espacios cerrados, o sea, el espacio no es ilimitado, es limitado, y además se desarrolla con determinada función. Adentro hablan cuerpos, cada cuerpo tiene un lugar y en cada lugar se cumple una función. El esquema del encierro, el esquema de los cuerpos y de la función se trasladará de manera analógica a múltiples encierros. Múltiples encierros que se van conformando
en instituciones, en establecimientos que desarrollan alguna actividad vinculada con la educación, la salud, el trabajo, el cumplimiento de una pena. Entonces tendremos una multiplicidad de encierros que funcionan de manera similar, analógicamente, ¿no? Y sobre todo secuencial en el tiempo. Se entra en una hora 0 y se sale en una hora X, 12. Se entra y se sale. Se entra y se sale cada día y se vuelve a recomenzar. Entonces tenemos, por un lado, una secuencialidad temporal que ordena los cuerpos en el espacio y en sus funciones. Ese encierro lo podemos trasladar a la escuela, al liceo, a la cárcel, a la iglesia, al hospital, etcétera, etcétera. Entonces empieza a imperar una modalidad de institucionalización de un tipo de ejercicio de poder asociado al saber. Hasta acá estamos entonces en lo que hablábamos al principio. Todavía estamos en un periodo donde se está comprendiendo cómo funcionan las prácticas o las tecnologías que producen poder y saber, ¿no? Estamos en un periodo del saber y del poder. Soberanía, en tiempo histórico, disciplinamiento. El disciplinamiento que básicamente son una multiplicidad de saberes dirigidas a una persona, una multiplicidad de saberes dirigida a otra persona. Siempre es uno a uno, una multiplicidad dirigidas a uno. Del 1700, 1800, empieza a este predominio tecnológico donde sobreviven todavía algunas tecnologías de la soberanía, tiene preeminencia. Foucault rastrea cómo se compone lo que hablábamos hoy al principio, la gubernamentalidad, cómo se compone el gobierno. Y se da cuenta que hay por lo menos dos elementos interesantes. Por un lado, un elemento muy antiguo, precristiano y cristiano, que él denomina la pastoral o el pastoreo. Porque toma una metáfora del pastoreo vinculado con el pastor, con el papel que juega el pastor. Porque el pastor no solo que conoce al conjunto del rebaño, a todo el rebaño, conoce la historia del rebaño, desde su nacimiento hacia su muerte. Tiene la historia de vida del rebaño. Pero a su vez de conocer el rebaño, conoce individualmente a cada oveja de su rebaño. Los tamaños, las formas, la forma de comportarse, los lugares que ocupan, cómo se trasladan. O sea, tiene claramente individualizado a cada integrante del rebaño. Es decir, hay un juego totalizador e individualizador. Conoce el todo rebaño y conoce a cada individuo integrante del rebaño. Pero además tiene que asegurar justamente la vida del rebaño. Para eso tiene que saber sobre el clima, sobre los vientos, las lluvias, que protejan al rebaño. Pero tiene que saber dónde están las mejores pasturas para que coma el rebaño. Y tiene que saber los lugares más seguros para que no sea atacado el rebaño, que descanse el rebaño, que tenga la fuerza el rebaño. Es decir, se produce toda una serie de saberes múltiples en esta época precristiana y cristiana, de una forma de operar, de trabajar, de producir, de unas prácticas del pastoreo, que provienen del cristianismo. Particularmente con el pueblo hebreo, que es muy móvil, la idea del pastor, la figura del pastor, la figura ya no del pastor del rebaño, de la metáfora, sino el pastor de los hombres y las mujeres, el pastor que conduce las conductas y que conduce las almas del rebaño del pueblo, ¿no? Del pueblo religioso, más tarde se institucionalizará en un aparato que es la iglesia, que promulga este comportamiento, esta conducta de abandonar el propio yo en función de una ley superior, que es Dios, una ley revelada, una ley establecida, que el pastor la produce y que el pastor es el conector
con esa gran verdad, con esa verdad revelada, universal, inmortal, que organiza este rebaño a través del conocimiento de la totalidad y de la individualidad. Y es clave esto, porque Foucault se da cuenta que esto empieza a conectarse con otra cosa. Antes de eso, les voy a plantear que esto tendrá algunos quiebres, estas prácticas del pastoreo, con ciertas revueltas de orden social y económico, particularmente del campesinado, y tendrá que ver con los cismas de la propia Iglesia, de la Reforma y la Contrarreforma. Otro elemento que compondrá con esto tendrá que ver entonces con los procesos que avanzan del 17, del 18 y que empiezan a tener que ver, por ejemplo, con la producción, con el tipo de producción y con la escasez. Frente a la escasez de grano, por ejemplo, en ciertas zonas de Europa, el proceso del pastoreo no puede dar cuenta de esto. Y empiezan a aparecer estas revueltas económicas y empieza a diseñarse otro tipo de práctica, ya no para operar sobre la abundancia del pastor, el rebaño y el buen pastoreo, sino que empieza a escasear aquello que sería el pasto que alimenta, en este caso, por ejemplo, los granos, ¿no? Los granos que alimentan poblaciones enteras. El cultivo, la cosecha, el estoqueamiento y la comercialización de los granos. No hay grano. Y esto empieza a cuestionar cierta metodología de producir la vida, de mantener la vida, de organizar la vida, los comportamientos y las almas. Y aquí empieza a aparecer otras tecnologías más vinculadas con lo que algunos denominan la racionalización o la construcción de algunas razones del Estado incipiente. En ese momento, Estado absolutista, pero luego otro tipo de Estado. Eso por un lado, y por otro lado, junto, la teoría de la policía. La policía no es la policía que nosotros hoy conocemos. No es el policía civil, no es el policía de azul que nos impide o nos permite algo o trabaja en el plano de la seguridad pública. No es ese policía, tiene que ver con otro tipo de ejercicios. Devendrá más tarde en un policía armado o un agente policial que podrá advertir, reprimir o apresar. Eso sucede más tarde. Pero tiene que ver, en algunos lugares de Europa, justamente con la escasez o con el estoqueamiento. Por ejemplo, los grandes galpones en los puertos son lugares donde se establece una relación entre la gran riqueza y la gran pobreza. Digamos, son zonas fuera de los poblados, fuera de las ciudades, que empiezan a contener una riqueza. Y aparece, entre otras cosas, el robo. Con el robo porque alrededor de esos galpones que tienen una riqueza, por ejemplo alimentaria, hay una gran pobreza, una falta de alimento. Y con la aparición de los robos empiezan a aparecer, según los países, Francia o Inglaterra, modalidad distinta, ciertos personajes y grupos de personajes, privados o públicos, depende España o Inglaterra, Francia o Inglaterra, que empiezan a asegurar la seguridad de lo que se estoquea, se guarda, se preserva, para que suban los precios o simplemente para comercializarlo más tarde en esos galpones, ¿no? Ahí aparece una función de la policía que es preservar la propiedad. Ustedes recuerden, ya lo dice Castel, la propiedad es aquello que establece la posibilidad de perderla, ¿no? Y ahí aparecen todos los sistemas de seguridad, en la modernidad y en la posmodernidad. Los sistemas de seguridad vinculados a la seguridad social, vinculados al Banco de Previsión Social, vinculados al Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Esas seguridades que quienes poseen la propiedad la tienen para protegerse y quienes están desposeídos de eso no la tienen. Pero a su vez la propiedad puede generar inseguridad, que es el robo de la propiedad. Entonces tenemos, por un lado, la razón de Estado y por otro lado, la teoría de la policía, de la diplomacia y la policía. Estas dos tecnologías, junto con aquella experiencia del pastoreo, empezarán a producir una hibridación. Estas formas de hacer
estas aplicaciones de saberes, estas tecnologías empiezan a producir una hibridación, empiezan a componer algo. Entonces empiezan a haber una cierta trascendencia en el tiempo de tecnologías que arman otro tipo de composición. Y este tipo de composición es lo que va a dar lugar a lo que nosotros denominamos gubernamentalidad o gobierno. Si no fuéramos al 1500, diríamos, repitiendo al cardenal Richelieu, en Francia, que la cuestión central es el poder sobre la economía. Richelieu, un líder de la Iglesia y un líder político francés en España, que está concitando un ejercicio de poder que inicialmente enfrenta a los protestantes, luego se alía con los protestantes, plantea algo clave, más allá de lo que acabo de decir ahora, algo clave, que es, hay que ejercer el poder y dominar la economía y el poder sobre la opinión. Qué interesante, el poder sobre la opinión. ¿Y qué es lo que crea Richelieu? La publicidad. ¿Para qué? Para establecer una técnica de ejercicio de la opinión pública. Entonces, para Richelieu, ya en el 1500, fines del 1500, empieza a visorar que para él mantenerse en el poder, tiene que ejercer un poder saber, un poder hacer, un poder ejercitarse sobre el dominio de la economía y sobre el dominio de qué opina la gente del dominio de la economía. Cerrar todo el círculo necesita Richelieu y crea la publicidad. Hasta ahí aparece cierto público, en la creación del público que venía ya armándose a partir de la imprenta, y de la lectura de la imprenta se empieza a crear algo que no estaba, que es el público. El teatro mismo colabora fuertemente a crear el público. Y con Richelieu y la publicidad, que podríamos tomar como provisoriamente, como mojón en la historia, la publicidad a través de Richelieu, se termina a diseñar algo nuevo, el público. Pero este público, ya después del siglo XVIII en adelante, ¿no? Pero todo ese periodo largo, XVI, XVII, XVIII, ya este público, que es un público en el cual se controla la opinión para el ejercicio del poder político y de la economía, ya no funciona de la misma manera. O se le exige otras cosas. ¿Por qué? Porque es un público pasivo de acciones y de políticas. En el periodo de la gubernamentalidad, que va hibridando tecnologías como el pastoreo y la razón de Estado y la teoría de la policía, ya en este periodo de gubernamentalidad, el público no es el escenario, no es el campo de intervención, porque empieza a nominar un público que tiene que ser activo, reclama un público que sea activo. Y ese público activo conformará el sujeto clave de aplicación de las tecnologías del periodo moderno de la gubernamentalidad. Y es la población. La población es una construcción a partir de ciertas prácticas que vienen con la razón de Estado y la teoría de la policía, que tiene que ver justamente con el saber superior que tiene la gubernamentalidad. Entonces, la gubernamentalidad está definida entonces, por un lado, por un saber superior. Este saber superior es la economía, pero la economía no es las finanzas solamente. La economía tiene que ver con el oikos, tiene que ver con la forma de organización, de ordenamiento, de administración, de definir el camino del oikos, de la familia, del hogar, más que la familia, el hogar, ¿no? Entonces, la economía, el economos, tiene que ver con la administración, la organización, no solo de la producción, y no solo de la venta de esa producción, y el cobro, y el dinero, y el capital y la riqueza, tiene que ver con eso. Pero además la economía tiene que ver con algo clave que no lo encontramos en la soberanía, en esa tecnología,
que no lo encontramos en el disciplinamiento, que es justamente cómo se detecta, se organiza, se administra, se gestiona, se vincula ¿qué? Relaciones. Las relaciones establecidas entre los hombres y las mujeres y la tierra. Entre la tierra, los hombres y las mujeres y el aire, y la fauna, y la flora, y los periodos de producción de todo esto, y los periodos de escasez, la previsión de la escasez. Es decir, la economía es un gran gestor de las relaciones de las cosas y los hombres. Y el instrumento central de esta economía que hace a la conformación y definición de la gubernamentalidad es la estadística. Hoy nosotros estamos viviendo una pandemia. Hoy nosotros prendemos la televisión para escuchar los procesos de la pandemia. Y si prestamos atención, el dominio predominante en la conformación de la realidad, de donde nosotros vivimos y trascendemos, es la estadística. Números más, números menos, es una cuantificación de la vida. Es una mesurabilidad de la vida. Es una mesa donde se cortan de igual manera las porciones de la torta que se va a repartir, ¿no? Que es el origen de mesurabilidad. Una mesa donde se hace un corte exacto, proporcional de lo que se reparte. No es una cualificación de la vida, no es una intensificación de la vida. Hay un predominio vinculado con las matemáticas, entonces, y la estadística que hace al economos, al hombre económico, ¿no? Al homo económico, al hombre económico. Esa economía, que es una economía de las relaciones, empieza a dar cuerpo a la idea de gubernamentalidad. La idea de gubernamentalidad, entonces, es una gubernamentalidad que trabaja sobre la estatalización del Estado, justamente. Pero además, la idea de gubernamentalidad tiene otro elemento central, que es el gobierno. Y este gobierno, les decía yo, a diferencia de los periodos anteriores, está muy preocupado sobre el gobierno, ya no de la opinión, porque esa opinión tiene un público espectador, expectante, pasivo, sino del deseo. La opinión empieza a devenir, a transformarse en deseo. ¿A través de qué? De las operaciones que se realiza con la estadística y con la economía. Ese deseo ya no tiene que ver con aquella conducción de las conductas y del alma, sino que tiene que ver con la promoción, el despliegue del deseo. Todo lo que no conspire con este proceso se permite hacer. El deseo fundamentalmente está vinculado con muchas acepciones al interés y sobre todo a emprender procesos. Por ejemplo, procesos de producción. ¿Por qué? Porque empieza a dominar la idea principal del liberalismo. La idea principal del liberalismo plantea que hay una naturalidad y esa naturalidad está definida en todos los comportamientos y sobre todo en los comportamientos de venta, de compra, de salario, de consumo, de producción. Entonces, a ese proceso productivo y mercantil se le tiene que dar un libre desarrollo porque es natural, está inscripto en cada uno de nosotros. Lo que hace en realidad es cortar con la historia y perder el proceso que yo le venía relatando. Hay un corte y a partir de acá fija las bases de esta naturaleza. Y esta naturaleza es el hombre económico. Per se, está. Y funciona así. Por lo tanto, el mercado, la plaza, la feria donde arma la plaza del mercado, que luego será el mercado bursátil, está reglado por el deseo, que algunos le dominarán oferta y demanda.
¿no? Entonces el deseo, este poder del Estado, esta gubernamentalidad, permite que libremente se despliegue, porque cada hombre y mujer tendrá una diferencia radical con el mundo animal, la razón. Es decir, el Dios de la soberanía, incluso el Dios del disciplinamiento, es sustituido por un nuevo Dios, la razón. Todos son poseedores de la razón. La razón, si es que usamos otro elemento que tenemos, que es la voluntad, si hacemos un ejercicio voluntario sobre la razón, accedemos a la libertad. Entonces, el acceso a la libertad a través del interés, el deseo, la producción deseante, esta producción deseante se desplegará en una nueva forma de organización del mercado, de los costos, de los salarios, de la producción, de la acumulación, de la venta, etc. Ese deseo a veces es reprimido, pero puntualmente. El deseo será controlado, no libre, solamente cuando compire con la idea de gubernamentalidad y organización gubernamental. Pero en general es desplegado. Es decir, es la instalación a nivel teórico, filosófico, de lo que nosotros conocemos por liberalismo. La idea del liberalismo promueve este despliegue, deseo. ¿Por qué? Porque además ya no hay un dominio de aquel proceso de la ley de matar o dejar vivir, sino que se transpone con el disciplinamiento y la gubernamentalidad en otra máxima, que es hacer vivir. Y en su defecto, en un resto, la muerte. Pero la muerte es ocultada. La muerte no es de lo que se trabaja, se habla, se centraliza. Se centraliza en la vida. Se centraliza en nacer y asegurar los nacimientos, en vivir y asegurar una larga vida, en prevenir y curar enfermedades. ¿En qué entonces se centra? En asegurar que la fuerza sea cada vez más fuerte, para que la fuerza sea cada vez más productiva, para que esa producción en aumento genere mayor acumulación. Para distribuirla, no. Para apropiarla en lo que se conoce como la propiedad. Esa propiedad de gran acumulación es lo que para el liberalismo se generará a través de la liberación del deseo, ¿no? Entonces, está centrado en la vida, centrado en el deseo, y para eso tiene que conformar, utilizando los saberes del disciplinamiento, conformar una serie de instituciones. Y esas instituciones tendrán que ver en la modernidad con cuidar de la salud, un Ministerio de Salud y sus políticas de salud estatales. Tendrá que ver con un problema grandísimo, que es la infancia, para conducir esas almas, para que sean libres deseantemente, y es el problema de la pedagogía. Y ahí aparece todo el fenómeno de la educación como institución, lo que nosotros tenemos como primaria, secundaria o estudios universitarios. Entonces, hay, por un lado, un problema pedagógico, y empieza a aparecer este proceso de institucionalización permanente, ¿no? Tenemos un Ministerio de Salud, un Ministerio de Cultura, una Administración Nacional de Educación Pública en el Uruguay, por ejemplo. Tenemos un Ministerio de Trabajo. Un ministerio, hay muerte y hay accidente. ¿Cómo preservar las muertes y los accidentes sin grandes costos? Hay seguros, o un banco de previsión social, o una seguridad social. Y así sucesivamente. Este proceso de institucionalización es lo que Foucault denomina la estatalización del Estado y de la política. Hay una reconversión, hay una transformación, hay una instalación de otro modo muy diferente al de soberanía y muy diferente al disciplinamiento, pero sin embargo que toma procesos anteriores, pero empieza a predominar, a dominar este modo de gobierno. Le digo que hay una preeminencia, pero se siguen utilizando
porque en la gubernamentalidad tiene que utilizar de la producción de saber y de ejercicio de poder que se genera en el disciplinamiento, pero en algunos momentos hará uso del poder soberano. Por ejemplo, el terrorismo de Estado y las dictaduras en América Latina en los 70 o el nazifascismo en el proceso de la Segunda Guerra Mundial. Ese es un ejercicio de matar o un resto dejar vivir, ubicando algunos elementos nocivos, degenerativos de la raza, incluso de la razón de Estado. La razón de Estado hace pervivir el poder soberano, ¿no? Y ahí vendrá el ejercicio de la muerte, ¿no? Por denominarlo judío, comunista, anarquista, habrá algo que define aquello que es la noción de lo peligroso. La peligrosidad pone en cuestión entonces ciertas relaciones de poder que sostienen ciertas formas de producir la vida. Soberanía, disciplinamiento, gubernamentalidad. En la gubernamentalidad, la noción del peligroso o del peligro es clave. Entonces, la gubernamentalidad se basará también en dispositivos de seguridad. Los dispositivos de seguridad justamente estarán dados a través de la estadística y de la economía, que es la previsión del peligro, el peligro de la muerte, el peligro del accidente, el peligro de la enfermedad. El peligro son las endemias, no precisamente las pandemias. Las pandemias son un peligro, pero las endemias son aquellas enfermedades que no se pueden erradicar. Quizás esta pandemia que estamos viviendo se convierta en una endemia. Entonces tiene que haber políticas claras educativas, sanitarias, políticas de vigilancia y de control social y de castigo jurídico o castigo por la fuerza pública. Entonces la gubernamentalidad es un proceso de estatalización que tiene algunos elementos de las tecnologías anteriores y construye nuevas tecnologías a partir de la estadística y de la economía. Clave de la gubernamentalidad, para terminar, la noción de gobierno. La noción de gobierno, cómo se gobierna, quién gobierna a quién, de qué manera se gobierna y cómo esos libres deseantes empiezan a gobernarse a sí mismos sin la necesidad de gobierno. Hay un pregobierno, digamos, vinculado al deseo. ¿Cuál es el pregobierno? Cada uno se controla a sí mismo respetando las reglas generales de la gubernamentalidad y siendo prevenidos antes que cometan un error o lo que puede desestabilizar el sistema de la gubernamentalidad y del gobierno. Entonces, hay algo importante en la gubernamentalidad que es la noción misma de gobierno. El ejercicio de gobierno se traslada y se hace a través del Estado estatalizado, que tiene estas instituciones y estas prácticas para asegurar la vida y para asegurar la riqueza de la vida, la fortaleza de la vida para la producción de bienes, de materiales y uso, ¿no? Pero el liberalismo sostiene esto como la producción del deseo para que la gente sea libre y ejerza libremente. Hoy en Uruguay hay todo un debate vinculado a la pandemia que tiene que ver, si nos trasladamos en el tiempo, con esto que estamos hablando. ¿Cuáles son las políticas que se aborda una pandemia? Y bueno, tendrá que ver con los cuerpos de ideas que se piensan, ¿no? Entonces, la libertad responsable está anudada en esto que estamos hablando nosotros. Es el ejercicio deseante libre de la libertad de cada uno de responsabilizarse de la seguridad de todos. Históricamente, nosotros sabemos que esto tiene que ver con el ejercicio de técnicas y procedimientos, por ejemplo en la gubernamentalidad, que reconduce almas desde el pastoreo, que reconduce la opinión pública del 1500, 1600 en adelante y que ahora trabaja, produce, reconduce e impulsa el deseo. ¿Por qué trabajamos la gubernamentalidad, el gobierno y el deseo en historia de la psicología? Porque en la gubernamentalidad la clave son los procesos de subjetivación. La subjetividad es aquello que al principio yo le decía, Foucault decía, no puedo pasar el límite del poder. Trabajo el saber, trabajo el poder,
trabajo la relación entre saber y poder y quedo trancado en un límite. Pasar ese límite es ingresar al dominio de la subjetividad. Es decir, de cómo se producen formas de estar, de sentir, de pensar, de actuar, de intervenir consigo mismo y con los otros. Todos esos plegamientos que producen un estar ahí con el otro, un devenir permanente, un proceso de producirnos, está instalado, digamos, predominantemente en este periodo de gobierno y de gubernamentalidad. Entonces, gubernamentalidad, gobierno y deseo aparece como una línea para que nos permita entender lo que estamos hablando. Y básicamente esta gubernamentalidad está sostenida en prácticas, y estas prácticas producen algún saber, y este saber es una idea general del liberalismo. Desplegar entonces la responsabilidad individual, no poniendo en juego todo este proceso de estatalización que le decíamos, la educación, la salud, la longevidad, la mortandad, la ciudad, el diseño de la ciudad, los servicios en la ciudad, el aire de la ciudad, la circulación de los cuerpos de la ciudad. Todo esto lo más libremente posible, respetando la propiedad y la producción. Entonces, el deseo está producido por esto. El deseo, en síntesis, es un continuo producido. No es una materia, no es un germen, no es una célula básica, no es un átomo, es un ejercicio práctico de producción de la vida. Eso es lo que está en juego. Gubernamentalidad, gobierno y deseo es la clave de entender los procesos de producción deseante, los procesos de producción de subjetividad. Entonces, veremos que acá empieza a desplegarse, en el 19, en el 20, unos procesos mucho más activos, que lo veremos más adelante, que tienen que ver entonces con tecnologías que producen deseo, que trabajan y producen deseo. Muchas tecnologías. Una, la psicología. La psicología es una tecnología de punta de producción de deseo. Por eso es clave pararse en esta perspectiva que acabamos de hablar para pensar la historización de la psicología, la genealogía de la psicología, la historia de la psicología en el Uruguay. Muchas gracias.